Y acá, como nos traía Ceci, entonces, en este mundo VICA, vamos repasando, vivimos en un mundo lleno de ambigüedad e incertidumbre. Y esta transformación digital tiene un inmenso poder de disrupción, decimos. ¿Qué es aquello disruptivo? Es todo aquello que produce una interrupción súbita de algo. ¿Y qué más que esta pandemia que nos ha sumergido en estos estados emocionales que hemos traído, en estas frustraciones por los cambios? Entonces, todo este mundo que estamos inmersos justamente es cuando más podemos ver este poder de disrupción que tenemos. Y estos efectos los notamos tanto en el trabajo, como en la sociedad, como en la vida personal. Este poder de disrupción lo vemos porque hay negocios que ya no son más negocios. Hoy estaba escuchando que acá una tienda que está en el centro de Rosario, que tiene orígenes chilenos, a partir de todo este cambio digital y ya no es más rentable. Hoy por hoy, todo este avance tecnológico ha hecho que lo que antes era rentable ya no lo sea. Y todo esto nos ha llevado a este mundo VICA, este mundo de tanta incertidumbre, donde los conflictos nos rodean también y en donde ahí es donde más se ve esto de la complejidad. Y estas ideas justamente están acabando con mercados y con actividades que antes eran potables, que antes eran, que ni se nos ocurría que podía llegar este momento en donde teníamos que producir un cambio. Entonces, en este mundo VICA, justamente, todo lo que queremos controlar nos termina controlando. Si nosotros nos quedamos anclados en nuestras certezas, probablemente nos encontremos con que se nos va a terminar el mundo. Y es eso lo que les queremos traer. ¿Quién se va a animar hoy a afirmar lo que es posible y lo que no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta para este mundo VICA? ¿Qué significa un liderazgo de éxito en este mundo VICA? Justamente escuchar. Estar abierto a opiniones, a críticas, estar presente con el otro, estar presente con lo que ocurre fuera de mi contexto, fuera de lo que decimos nuestra zona de confort, ese lugar donde estamos quietitos, calentitos, donde estamos seguros, donde tenemos todo bajo nuestro control. Estar abierto a eso. Estar también en un constante aprendizaje. Y aprender nosotros mismos. Nosotros desde el coaching decimos que aprender es soltar. Esto de estar constantemente soltando para tomar lo nuevo. Y claro, el aprendizaje tiene muchos enemigos. Y uno de los enemigos justamente es esto de querer pensar que sabemos todo. Aquello que cuando no le damos autoridad a lo nuevo, a lo diferente, y nos quedamos ahí anclados en lo que sabemos. En estos momentos, en este mundo tan cambiante y volátil, necesitamos soltar para tomar esto que está viniendo, todas estas nuevas cosas que nos están atravesando. Y justamente proponemos también que seamos los iniciadores y gestores de esos cambios. Porque si me quedo tranquilo, si me quedo en ese lugar de quietud, si me quedo resistiendo, quizás me pase por encima, me atraviese todo esto que está pasando. Entonces, eso me va a abrir a tener una capacidad para poder afrontar esos cambios. Y también trabajar de manera colaborativa con el otro y en una comunicación constante. Y acá decimos lo que nos trae Maturana, que el otro es otro.
y quizás no pueda estar adaptado como nosotros y tenga otros tiempos, y quizás comprenda en otro momento. ¿Qué mejor que desde nuestra empatía, desde esa comunicación, desde ese chequeo, poder acompañarlo y poder acompañarnos en un trabajo en equipo, tanto en una organización como en el estudio? Y en el caso de no conseguir los resultados que estamos esperando, justamente decimos entrar en ese proceso de aprender de estos errores y corregirlos. Y nos volvemos a conectar con el tema del aprendizaje. Soltar los juicios, soltar las opiniones y quedarnos en ese constante crecer, en ese constante tomar. Tomo el cambio, tomo el aprendizaje. Y ya como decía Henry Ford, el fracaso es una gran oportunidad para empezar de nuevo y con más inteligencia. Entonces, si estamos en este mundo tan incierto, tan volátil, tan ambiguo, ¿cómo hacemos para prepararnos para un futuro que no podemos predecir y mucho menos controlar? Porque eso es lo que todos estamos tratando, permanentemente de controlar los resultados. Pensemos qué es aquello que más queremos controlar, porque ahí es donde nos tenemos que empoderar. Y en este caso, ¿cómo haríamos para liderar nuestras vidas y las organizaciones en este tiempo de tanto cambio? En donde estamos con menos tiempo para pensar. ¿Y qué es la propuesta? ¿Qué es lo que necesitamos para estar preparados en este mundo que emerge? Justamente para trabajar en estos entornos tan cambiantes y disruptivos es que te proponemos que te pares en tus habilidades blandas. Esas que te vamos a traer esta tarde, que vamos a estar construyendo, las que para nosotros, a nuestro juicio, son las que consideramos, no sé si más importantes, sino las que menos, por ahí, son las que menos desarrollamos habitualmente. Y estas soft skills que hoy se le ha dado una importancia casi entre el 80 y el 90% del éxito de las personas en el entorno laboral. Hoy cuando hacemos una selección de personal, si bien vemos el currículum, por eso decimos que con el currículum vos vas a llegar a la entrevista, pero que tengas ese trabajo quizás dependa de tus habilidades blandas. Porque vos vas a llegar a la entrevista, pero ahí van a entrar en juego otras cosas. Esa habilidad tuya para comunicarte, esa manera de ser, que cuando estamos juntos haciendo en un equipo algún proyecto, seguramente lo que estudiemos nos va a dar toda la parte académica, pero después lo que hagamos, cada uno con eso que estudiamos va a depender de estas, de las habilidades blandas. ¿Qué cuáles son, Ceci? Bueno, cuando hablamos de habilidades blandas, hablamos de autonomía, hablamos de autoliderazgo, hablamos de integridad. Integridad, palabra para mí antiguo, pero qué actual, ¿no? Integridad habla también de coherencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. De compromiso, hablamos de confianza, hablamos de interés y curiosidad. Y también de proactividad y creatividad. Aprendizaje continuo, que ya lo venía hablando Mabel, ese aprender que no terminó en las diferentes etapas educativas. Seguir aprendiendo, y aún más con esto de la
neuroplasticidad, que hoy sabemos que el cerebro sigue y se sigue reinventando. Honestidad y humildad. Gestión del tiempo, máximo ahora con esta que parece que está todo tan veloz, parece que el tiempo no nos alcanza o nos sobra. Pararnos desde un lugar donde podamos liderarlo, trabajar en equipo. Y nosotras vamos a traer simplemente algunos datos de inteligencia emocional, de aceptación y flexibilidad, y de la capacidad de atención y escucha, que también tiene que ver con estas habilidades blandas, que desde ya anticipamos. Esto se aprende. La gran noticia es que tenemos la oportunidad de convertirnos en la persona que siempre deseamos ser. Todas estas habilidades se aprenden, se entrenan. Serán un proceso para adquirirlas, pero se puede hacer. Y bueno, vamos a partir con la primera de ellas, que es la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad humana para sentir, pensar, analizar y resolver en función a la opción más conveniente. Esto de inteligencia emocional lo trae Goleman en 1995 y la define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Capacidad para la autorreflexión, poder identificar nuestras propias emociones y regularlas de forma apropiada. Nosotros hablamos más de liderazgo emocional. ¿Y qué es eso de liderar nuestras emociones? Es la capacidad de expresar las emociones de manera productiva para alinearlas con nuestro objetivo. Y esto tiene que ver con autoconocernos, autoobservarnos. En coaching ontológico decimos que tenemos 3 ámbitos. Es nuestro lenguaje, cómo nos conversamos, nuestro cuerpo, porque también somos nuestro cuerpo, y nuestras emociones, ¿sí? Y son interdependientes uno del otro. Entonces esto de autoconocimiento tiene que ver con, mira vos, no solo hablo con las palabras, hablo con los gestos, hablo con mi cuerpo. No me interrelaciono a nivel intelectual, me relaciono enteramente. Entonces esta llamada reflexión de autoconocernos, qué pasa con nosotros mismos, nos va a ayudar a liderar estas emociones. Y esta gestión emocional, las emociones son impulsos, duran segundos, en todos y cada uno. El impulso va a venir. Pero el saber qué hacer con eso para que no permanezca, para que no se adueñen de nosotros, sino que simplemente nos aconsejen, nos va a permitir relacionarnos y elegir en vez de reaccionar con esa emoción. La empatía, y la empatía tiene que ver con poder entrar en el mundo del otro. No sé si ponerme en los zapatos, eso ya sería demasiado, pero sí abrirme para saber de qué me está hablando el otro, cuáles son sus intereses, qué no me está diciendo.
en eso que me está diciendo. Empatía. Poder, aunque yo no sienta lo mismo por el mismo hecho, entender que vos sí lo sentís y a vos te duele. Y poder abrirme a ese mundo, poder conectarme. Alinearnos al compromiso, y esto tiene que ver, el compromiso es la capacidad de elegir que tiene todo el ser humano, elegir y la de actuar en consecuencia a esa elección. Eso es el compromiso, y alinear nuestro hacer y nuestro ser a eso que elegimos, a eso a lo cual nos comprometimos. Y las habilidades conversacionales. Eso lo deben haber visto, lo deben haber escuchado, la necesidad de poder comunicarnos, la necesidad de poder conversar y que esto sea una danza, la conversación, y no una pelea, y no un conflicto. Lo cierto es que la inteligencia, el coeficiente intelectual, nos va a hablar de lo que una persona sabe. Y muchos o la mayoría de los que estamos acá hemos tenido o hemos aprendido esos conocimientos, ¿sí? Ahora, la inteligencia emocional va a determinar lo que va a poder hacer. Y sobre todo, va a sustentar a este actor. Bien. Goleman también nos va a hablar del arte de saber escuchar. Y esto tiene que ver con esas habilidades conversacionales. Y esta es una de las principales habilidades de las personas con alto rendimiento. Se considera como la primera de las aptitudes para las relaciones interpersonales. Posibilita comprender al otro, percibir sus sentimientos, sus perspectivas, sus intereses, sus preocupaciones. Les puedo asegurar que el que habla sin escuchar se arriesga a decir lo que a nadie le interesa. Y aún hoy tenemos muchísimos cursos de oratoria donde nos enseñan cómo transmitir lo que queremos transmitir, cómo decir. Pero todavía no se ha hecho el curso de escuchatoria, siendo la escucha lo que valida cualquier hablar. Porque es la escucha de ustedes que valida lo que estoy diciendo. Si no, mi habla no logra el resultado. Ahora, escuchar tiene como dos partes. No es lo mismo oír, el sentido, oír, que el escuchar. ¿Sí? Escuchar es oír más interpretar. Porque oímos muchísimos sonidos, muchísimos ruidos. Sin embargo, no todos, nuestro sentido y nuestro cerebro le presta atención. Poco es lo que ingresa, pero cuando ingresa, enseguida lo va a asociar con algo que va a estar en nuestras memorias. Eso lo llamamos desde el coaching ontológico. Interpretar es darle sentido al oído de acuerdo al observador que cada uno de nosotros somos. ¿Y qué es esto de observador para hacerlo muy simple? Cada vez que escuchamos, y si querés pasar a la próxima, Mabel, cada vez que escuchamos, nosotros lo filtramos o está condicionado por nuestra historia, por nuestra cultura,
por la propia interpretación de los hechos, palabras, acciones, gestos. Va a depender mucho de la emocionalidad con la que te escuche para yo interpretar lo que interprete de tu hablar. A eso le llamamos observador, a ese que está escuchando y que interpreta según todos estos filtros: emociones, biología, cultura, historia. ¿Sí? Entonces, normalmente nosotros damos por sentado que lo que escuchamos es lo que se ha dicho. Y suponemos que lo que decimos es lo que las personas van a escuchar. Y les puedo asegurar que con todos estos filtros hay una brecha entre tu decir y mi escuchar, y viceversa. ¿Cuál es la herramienta? Chequear la escucha. Chequear qué estás entendiendo de lo que te estoy diciendo. O qué es lo que estoy entendiendo de lo que vos me estás diciendo. ¿Esto que decís significa esto y esto? ¿O estás hablando de otra cosa? Puede ser que te haya entendido bien. Chequear la escucha es importantísimo para esto de la comunicación. Ahora, escuchar tiene varios pasos, ¿no? Escuchar significa estar presente para el otro, estar abierta en esa escucha, para captar todo lo que me querés decir. Es un porcentaje muy bajo las palabras. Lo que escuchamos tiene que ver con los tonos, con los gestos, con el cuerpo. Todo ese combo es lo que escuchamos. Ahora, ¿para qué escuchar? ¿O por qué la traemos como una habilidad importantísima? Porque eleva la autoestima del que habla. El sentirse escuchado te hace sentir respetado. Hace que esto que tengamos esté en un contexto de mutuo respeto, de fluidez. No es lo mismo, y por ahí les ha sucedido, si ustedes están hablando y el otro está con el celular o está escribiendo, no te está mirando, no te está escuchando. Y quizás repite las mismas palabras que dijiste y te dice, te escuché, pero se perdió gran parte del mensaje. Entonces, estar en disposición de escucha, escuchar, eleva la autoestima. El escuchar al otro, además, te permite saber cuál es el interés del otro, qué es lo que siente al respecto. ¿Sí? Entonces, el saber qué es lo que te interesa va a hacer que mi hablar se dirija a tu escucha, a tu interés. Y les puedo asegurar que eso va a hacer que la comunicación sea muchísimo más efectiva. ¿Qué otra cosa te permite el escuchar y el simplemente esta parte de la conversación o esta parte de la comunicación? Evita conflictos, porque si vos sabés no solamente cuál es la posición del otro, sino cuáles pueden ser sus intereses, es muy factible que podamos negociar, es muy factible que podamos entenderlo. Y ojo acá con las obviedades. A veces transitamos por la vida diciendo, pero es obvio que las cosas son así.
Obvio que debería haber actuado de tal o cual modo. Obvio. ¿Obvio para quién? Entonces, dejemos de lado las obviedades y preguntemos. Traigamos a la mesa de esa conversación qué es lo que estamos construyendo, sin que sea obvio que deba ser de una u otra manera. Y por último, en ese aprendizaje continuo que hablábamos desde el principio, les puedo asegurar que en la escucha podemos aprender tanto del bagaje de conocimientos que tenga el otro, que posee, lo esté transfiriendo, sino también de cómo mira el mundo ese otro. Y cada uno de nosotros lo mira diferente, percibe cosas diferentes. Y esto tiene que ver con las profesiones de cada uno de nosotros, pero tiene que ver también con la vivencia, con la cultura, con nuestra familia. Entonces, al escuchar también, si nos damos ese permiso, además de todos los beneficios que nombré antes, podemos llegar a aprender y podemos ver lo que antes no veíamos. Bien, ¿y qué más? ¿Qué otra habilidad blanda queremos compartir? Una que me parece que en estos momentos, en este escenario de tanta incertidumbre que nos atraviesa, está siendo una habilidad importantísima. ¿Y cuál es? Aceptar. Aceptar y dejarnos de resistir. Aceptar para estar presentes y para poder elegir. Justamente todo lo que vinimos charlando. Esto de estar para el otro, de escuchar. ¿Y qué es lo que significa aceptar? Porque muchas veces hablamos de aceptar y lo confundimos, o con tolerar, o con resignar. Y hemos escuchado por ahí que dice, lo que niegas te somete, y lo que aceptas te transforma. Entonces, ¿cuál es la aceptación que nosotros venimos a traerles? Es esa aceptación que no tiene que ver con querer controlar todo lo que te pasa. Es esa aceptación que te da la flexibilidad. ¿Por qué muchas veces nos cuesta entender la realidad que nos atraviesa? Entonces le seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas a todo este cambio. Nosotros hablamos de aceptación, resistir versus rendirse. Pero esto de rendirnos no es considerar que nos resignamos, es ese estado de ánimo de serenidad y aceptar ese estado de ánimo de paz que me da, acepto eso que no puedo cambiar. Ese estado de ánimo de serenidad. ¿Y por qué decimos que no es tolerar? Porque si lo veo desde la tolerancia, quizás en algún momento es como que esté aguantando. Y tampoco lo vemos desde la resignación, que me deja en un estado de pasividad, sino que decimos, aceptamos esto que no podemos cambiar, y desde ahí construimos. O sea, vemos el mundo de posibilidades que se nos abre, diferente, sí, porque todos teníamos planes para este 2020. O sea, todos teníamos
un proyecto, un plan de acción, una meta que cumplir y que seguramente nos ha cambiado. Seguramente los que estaban estudiando tenían un plan para hacer determinadas materias, los chicos que estaban en 5º año tenían un proyecto de ese viaje de estudio. Nosotros mismos con Ceci, un día antes de la pandemia, íbamos a comenzar talleres presenciales en mujeres con situación de encierro, y hoy estamos acá dando una conferencia desde Rosario, después de haber trabajado cada uno en nuestros trabajos durante un montón de horas, y rediseñamos y buscamos nuevas oportunidades, buscamos nuevos caminos. Entonces decimos, esa resistencia te deja fuera de juego, porque te sumerge en un estado emocional de enojo, de frustración. La frustración te dispara tristeza, y eso, bueno, sería para otro taller el tema del mensaje que te trae las emociones y cómo, a dónde te llevan las emociones. La propuesta es esto de decir, acepto este estado de ánimo en donde me sumerjo en la serenidad y en donde veo la aceptación como una gran fortaleza, y me paro en esa fortaleza para construir, me paro en esa fortaleza para ver qué cosa puedo llegar a hacer a partir de acá. Y rendirnos nos libera de eso, de tener que seguir resistiendo, y entonces puedo elegir, y nosotros cuando elegimos nos comprometemos, decimos, donde está tu elección está tu compromiso, donde está tu compromiso están tus acciones, esas acciones que van a modificar el resultado que estás teniendo. Entonces decimos que es liberarte, que es una jugada clave hacia tu libertad, hacia eso de dejar de estar ahí enfrentándote contra algo que no vas a poder cambiar. Entonces no lo tomamos como una resignación, es más bien una decisión activa. Si yo me conecto con el aceptar, integro lo que está ocurriendo con mi estado de ánimo, asimilo, me adapto, tomo conciencia de lo que está pasando. Y desde ahí construyo, comprendo. En cambio, si me quedo resistiendo, estoy luchando. Me quedo ahí peleando contra una realidad que me paraliza. Porque si me quedo atada a eso que pensaba, queriendo controlar, queriendo que pase lo que no va a pasar, si nosotros nos quedamos, ¿qué pasó con los centros educativos que se quedaron resistiendo a esta virtualidad? Y todavía no pudieron empezar, no estuvieron pudiendo, que acá en Rosario hay muchos casos de eso, para traerlo a este ámbito que estamos hoy transitando. Entonces nos quedamos permanentemente en la queja, estamos conectados con esos estados de ánimos quejosos constantes. O sea, lo habremos visto, o sea, nos ha pasado a nosotros, a nuestro entorno. Entonces decimos, acepto, me dejo de rechazar. Y todo aquello que puedo aceptar desde este lugar de construcción, volvemos sobre lo mismo, porque muchas veces lo relacionamos con que es resignarte, y no es eso es lo que queremos que se lleven. Este estado de aceptación que te va a dar paz. Ya el Dalai Lama decía, aceptar no es resignar, pero no hay nada que te pueda hacer más, perder más energía que quedarte resistiendo y pelear justamente contra una situación que no vas a poder cambiar. Y acá volvemos a lo mismo, te vas a estar sumergiendo en un estado de ánimo. Cuando hablamos de estado de ánimo, es emoción más tiempo. ¿Está? Entonces, si yo estoy en una emoción de enojo y le sumo tiempo, me voy a meter en un estado de ánimo de ira quizás. Y entonces ahí es cuando nos vemos resistiendo. Entonces, por eso es que hacemos tanto hincapié en el tema de la aceptación,
como una gran fortaleza, como un hacerme cargo, me responsabilizo de mi propio estado de ánimo, de un estado de ánimo de aceptación. Es uno de los pilares del bienestar emocional. Es ese dejar de ver ser para aceptar lo que es. Debería haber sido así, debería haber sido así, esta persona, mi equipo de trabajo, lo que hubiera pasado, el escenario, el país, debería ser. Y eso es lo que te quita tu paz emocional. Entonces, rendirse para soltar el control y aprenderte a relacionar con las cosas como son. Y a partir de que me relaciono con las cosas como son, es cuando construyo mi mundo nuevo. Construyo a partir de ahí. A partir de ahí veo este mundo de posibilidades que se me abre, nuevo, diferente. Y sí, es nuevo y es diferente. Es lo que hay. Y a partir de ahí me conecto. Y a partir de ahí estaremos dando sesiones de coaching a gente de Colombia, de Venezuela, de Perú. Y no nos hubiéramos pensado antes. Y no, nosotros íbamos a ir a un lugar presencial, a la cárcel de mujeres, íbamos a ir a dar clases a un instituto que estuvieron años los directivos haciendo 5 pisos de edificio. Y todavía no pudimos conocer, nosotras somos staff de primer año, acompañamos a los chicos de primer año en la formación de coaching, todavía no los pudimos conocer, y bien, y se armó un vínculo, y tuvimos que rediseñar, y rediseñamos encuentros intensivos que hacíamos en un campo fines de semana, y los hicimos virtual, y surgieron las mismas cosas, jugamos, y en el juego salieron las emociones, el liderazgo, el enojo, salieron todo lo mismo que salían en los juegos presenciales. Rediseñar, volverte a elegir y rediseñar. Pero para eso tenés que aceptar, tenés que soltar. Y acá poníamos este ejemplo un poco, pero cuando nos resistimos a envejecer, lo vivimos con sufrimiento. Si lo tenemos que aceptar. Y fíjense, ejemplos, ¿cuántos ejemplos de gente que no pudieron, de directivos, de CEOs? O sea, no es que éramos entre muchísimos ejemplos que no han podido ver el cambio, no han podido ver esta aceptación, se quedaron en la rigidez de un liderazgo que les costaba esta flexibilidad. Entonces, cuando a Blockbuster, los que tuvieron la idea de Netflix le fueron a ofrecer esto de por poca plata, que se puedan ver un montón de películas, dijeron no. Incluso Netflix les proponía el nombre, que ponga Blockbuster. ¿Y qué pasó? No se pudieron adaptar a los cambios, no lo pudieron ver, lo mismo pasó con Kodak, en donde nunca pudieron pensar que el mundo digital les iba a atravesar. Entonces decimos, si hay tantos ejemplos, si hoy estamos inmersos en este mundo que nos está atravesando de una manera que nos avasalla, entonces hoy proponemos un estado de ánimo de serenidad y aceptación. Desde ese estado de ánimo, suelto lo que no puedo controlar. Entonces desde ese lugar es donde podés hablar, donde podés escuchar con todos los tips que nos trajo Ceci. Y desde ahí te relacionás. Desde ahí te relacionás y empezás a construir con esto nuevo. Y sí, a construir con lo que viene. Y este ejemplo de la ola, que lo hemos visto, y decimos que surfeando las olas emergentes de la vida necesitamos ser receptivos,
Necesitamos estar receptivos con lo que está sucediendo. ¿Y por qué una ola? Porque a nadie se le ocurre cambiar una ola. ¿A quién se le ocurre que podría cambiar el sentido de una ola? No, vos te tenés que adaptar a la ola y tenés que ver lo que pasa y tenés que saber que no la vas a poder cambiar. Esto que nos está atravesando, este nuevo mundo que llegó, esta virtualidad, es muy difícil que cambie. Entonces adaptémonos a través de la aceptación, porque tenemos que estar receptivos y ser capaces de elegir cómo nos vamos a relacionar con esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto que nos está pasando? Porque cuando hay tiempos de cambio, decía un viejo proverbio chino, algunos se quedan ahí construyendo muros como los tres chanchitos y otros hacen molinos. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a elegir hacer? ¿Quedarte ahí resistiendo? Ahora, para ser receptivos también tenemos que ser responsables. O sea, tenemos que tener esa habilidad para responder. Cuando hablamos de responsabilidad no hablamos de culpas, hablamos de habilidad para responder, ser capaces para eso. Y Jim Selman, que es un consultor y un entrenador estadounidense de coaching ontológico, es como el padre del coaching ontológico ejecutivo y organizacional, nos propone que a medida que ingresamos en este nuevo mundo, haya dos preguntas que como individuo y como comunidad quisiéramos responder ahora. Una de las preguntas es, ¿en quién nos elegimos convertir frente a todos estos cambios? Porque vos podés elegir. Siempre podemos elegir, siempre nos podemos diseñar, siempre, permanentemente. Por eso nosotros en el coaching decimos el estar siendo, el yo soy terminó. Mirada totalmente que me sitúa en un espacio de rigidez, en un espacio de no cambio. El yo soy así me sitúa en una situación de comodidad. Con el yo soy así no hago nada porque yo soy así. Nuestra propuesta es que cambies el yo soy así por el estoy siendo así, pero puedo elegir quién quiero ser, puedo elegir en quién me quiero convertir y qué quiero diseñar. ¿Y cuál es la otra pregunta, Ceci? ¿Qué capacidades podemos cultivar para sostener nuestra evolución consciente y para crear un mundo que pueda funcionar para todos? ¿Qué capacidades? Y como les dije antes, todo esto se aprende, todo esto se entrena. El vivir en aceptación se aprende. Y si no, observen su mundo, desde el enojo, desde la resistencia o desde la aceptación. Y van a ver qué diferente es su mirada. Así que, ¿qué capacidades podemos cultivar? Entonces, como una reflexión final, ahora que el mundo cambió, vos, ¿qué habilidades blandas considerás entrenar? Vos, que tenés esa capacidad de elegir, ¿quién elegís ser? ¿En quién elegís convertirte? El poder lo tenés vos, soltá el control y empoderate. Bien, bueno, hasta acá es lo que les trajimos, lo que queríamos compartir, es el tiempo es tirano, era como que queríamos hablar de todo esto, y era poco tiempo, por eso decimos y proponemos seguir, pero por supuesto que ahora los queremos escuchar qué preguntas nos traen, y siempre cuando terminamos una conferencia, un taller, una clase,
también lo que nos gustaría es que los que elijan hacerlo nos dejen una palabrita de lo que se llevan de esta tarde, de este espacio que construimos todos y que estamos tan agradecidas de estar acá con ustedes compartiendo. Así que bueno, Caro, te dejamos a vos que lideres este espacio de preguntas y nosotros estamos para lo que elijan. Muchísimas gracias, Mabel, Cecilia, muy, muy linda la charla. Por ahora todavía no tengo ninguna pregunta en el chat, pero bueno, estamos para escucharlo. Recién estabas comentando que bueno, tenían previstas muchos talleres y eventos en la presencialidad al comienzo de año, y ahora están ofreciéndolos en algunos casos en formato virtual, así como esta conferencia. Si quieres hablarnos más. Acá Santiago pregunta sobre la integridad y la escuchatoria, pregunta Marcela Tapia. Para mí lo que es la palabra que se llevan, por favor, si es así, me lo pueden indicar. Y esta pregunta que hacemos, ¿qué te llevas en una palabra? Justamente es para chequear la escucha. Buenísimo. Porque les puedo decir que tu escucha valida nuestro hablar. Tal cual. Bueno, María del Carmen dice que la palabra es aceptar, Marcela escuchatoria, Santiago integridad, Fiorella adaptación. Sí, son las palabras que yo, perdón, porque yo dejé de escucharlas cuando estaban terminando para poder conectarme y bueno, me perdí esa parte. María del Carmen levantó la mano. ¿Le podés habilitar el micrófono? Sí, María, activate porque dejé ya puesto para que activen el micrófono. Sí, la verdad que para mí en realidad fue música, porque mi formación es humanística, entonces de alguna manera retomé conceptos de la filosofía, de la psicología, pero mucho de la filosofía, esto de que uno cultiva mucho el saber y no el ser, y justamente lo que tenemos que trabajar es el ser. Así que les agradezco profundamente, pero la pregunta es, como bien ustedes dijeron, yo soy una convencida de que esto se aprende. El tiempo. Nosotros queremos de alguna manera cultivar competencias blandas o como es trabajar las competencias blandas en los ingenieros. ¿Cuál es el tiempo? ¿Con cuánto tiempo? ¿Desde el inicio de la carrera? ¿En alguna materia específica? ¿Cómo ven ustedes esto? Para mí es del inicio de la carrera. Lo que estamos hablando es ni más ni menos de dar sustento, ¿no? Darle sustentabilidad a este actor. Y cuando hablamos que se aprende, es un proceso. Dado a que venimos con paradigmas. Por ejemplo, Mabel cuando decía yo soy, es algo que me deja rígido. El que me pueda diseñar es algo novedoso. Venimos de un mundo donde era blanco, negro, es, no es, correcto, incorrecto. Para poder entrar en la flexibilidad, en la importancia del escuchar, el poder abrir nuestro observador y cuando escuchamos en el otro sus gestos, sus tonos, su corporalidad, su emocionar. Todo eso se aprende, pero es en un proceso. Entonces, si me preguntás, y yo diría desde el jardín de infantes, ¿no? O sea, diría toda la vida. Pero nosotros, por ejemplo, damos entrenamientos en liderazgo y decimos que son 9, 10 meses para hacer que esta semilla vaya creciendo, para que puedas bajar, porque no es
conocimiento que queda acá en el cerebro, es algo que entra en el cuerpo, es algo que tiene que ver con tu autoobservación, es ver en tu accionar cómo estás aplicando esto nuevo, cómo estás aplicando el vivir desde la confianza, cómo estás aplicando el liderar tus emociones, cómo estás en tu diario vivir, ¿no? Entonces yo diría que sí, que desde el inicio, que siempre tengan ese lugar donde puedan autoobservarse, donde puedan reflexionar, donde puedan verse como seres humanos que lo somos. Gracias, Por lo Cecilia. menos es mi opinión. Sí, 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 y ahí yo nosotros justamente llamamos pasarle por el cuerpo, porque con los chicos de primer año, con el tema del liderazgo, con esto que les contaba, les traía del intensivo, que siempre decimos cuando el cuerpo juega, la mente no lo sabe, y entonces en un juego se pueden ver tantas aptitudes de liderazgo justamente. Y entonces empezamos con conceptos que quizás todos los habíamos visto y hablamos del aprendizaje, pero vemos el aprendizaje desde esto del soltar las certezas. Y después pasamos por la distinción poder y control, y entonces también hablamos del poder, pero no del poder que tengo sobre vos, sino del empoderarme a través de mis acciones, y ahí vamos pasando en una formación de este tipo por un montón de distinciones de liderazgo de emociones, de cambio y transformación. ¿Qué quiere decir cambio y qué quiere decir transformación? Y en validar lo que ya tengo y que quiero llevar a la otra etapa. Entonces, es como dice Ceci, o sea, es un proceso que por supuesto que se está estudiando y se está viendo para incorporarlo en la educación desde el primario. Pero en todo momento lo podemos aplicar, y por supuesto que a nosotros también nos seguimos enojando y seguimos sintiendo tristeza. El tema es que hablamos de un danzar en las emociones, el poder entrar y salir. No es que no nos vamos a enojar más, porque ya hicimos el curso de coach y que trabajamos este tema de las emociones. Entonces, un constante entrenarnos. No sé si te respondimos, María del Carmen. perfecto, perfecto, porque a lo que les quería decir es que justamente en muchos de estos conceptos, por mi formación, yo los adquirí, pero los adquirí como una competencia del saber, o sea, no desde el ser, claro, tal cual. Entonces, es como que uno escucha y se da cuenta de que hay una diferencia. En el sistema educativo siempre se educó y se formó para el saber, no se trabajó la parte emocional, las competencias blandas de ninguna manera. Sí, recién ahora está cambiando. Ojalá empecemos poco. desde el nivel inicial y que realmente cuando lleguen al nivel universitario puedan realmente. Yo les decía el otro día a otra conferencista que tuvimos también que hablaba del tema de la creatividad, a Laura Lewin, Sí, y bueno, y le decía yo que los chicos sufren mucho, porque en realidad es como que hay resistencia, esto de la aceptación, esto de la escucha tampoco existe, entonces la pasan mal porque lo que en definitiva adquieren es conocimiento, y en realidad muy poco de su ser como persona, como para poder pararse después y tener las competencias que el mundo les exige hoy, el mundo del trabajo y la vida en general. Y realmente estamos preparando a personitas que no sabemos para qué trabajo, porque está variando tanto, está cambiando tanto. Y creo que eso va a hacer que el enfoque sea de darle ese sustento al ser, o sea, estas habilidades blandas, para que surja lo que surja, estén preparados. Creo que Porque es el una actitud aprendizaje de es, vida, ¿no? sí,
Es un entrenamiento continuo para ir entrenando esas habilidades tan importantes. Acá Graciela del Valle hace una pregunta que está muy relacionada con la de María del Carmen, pero puntualmente ella pregunta con qué habilidades comenzar a desarrollarlas desde primer año. ¿Cuáles son las fundamentales? ¿Por cuál arrancar? Nosotros... perdón. No, Sí, sí. por ejemplo, la escucha desde primer año para poder escuchar al otro, para trabajar en equipo, es esencial. Y emociones, creo que es crucial. Emociones, sí. Liderazgo emocional. Que es crucial en El que tema se pueda de... observar, ¿no? Y liderar. Porque nos enseñaron a controlar, a bajar. Y bueno, después la ciencia avanzó y se dio cuenta que el emocionar tenía mucho que ver con esta capacidad de hacer. Y entonces conocerse es parece que estaría y escuchar, porque las conversaciones, todos los docentes deberían cursar escuchatoria, porque es justamente la escucha el que te va a hacer hablar al interés del otro, ¿sí? Hay unos videos por YouTube que dice, hablarle con fútbol a los hombres, ¿no? Para que te entiendan, y es una situación cotidiana y la señora le habla a través del fútbol para que lo entienda. Entonces, escucha, emociones, protagonismo, que sean protagonistas de su vida, de su carrera, de sus estudios. Oh. Hay un montón. Confianza, coherencia. Sí, te escuchaba Liberar las decir emociones. conocerse. Es difícil conocerse porque, como bien lo decían hace un rato, estamos en un continuo cambio o evolucionar de uno mismo, ¿no? Pero cuán importante es conocerse a uno mismo para poder entender al otro. Y la empatía, bueno, ni hablar, poder entender lo que puede estar sintiendo el otro. Yo siempre digo que soy muy transparente en cuanto a que a mí se me nota muy fácil cuando estoy enojada, triste o lo que sea, porque lo transmito con mi cara, con mi tono de voz, con todo. Pero creo que es importante aprender a leer en el otro esas emociones, porque nosotros tenemos que entender que probablemente, como diría mi mamá, el horno no está para bollos, pero ir adaptándonos, ¿no? Bueno, acá más palabras. Yo como palabra que me la llevo al soltar, que es algo que a veces me cuesta. César lleva a contemplar, rendirse. Bueno, en realidad es una pregunta, rendirse creo que es más soltar a rendirse. El estar siendo. Bueno, en el chat van a poder mirar todos los comentarios y van a poder aprovecharlo porque está muy lindo. Quiero aprovechar para comentarles a los que están presentes que, dado que no lo pudimos retransmitir por YouTube por un problema técnico mío, porque como mi computadora es la que está retransmitiendo, tengo una versión que evidentemente evolucionó también en el Zoom y no me permitió retransmitir, así que ahora tengo que actualizarlo para que no tenga este problema en el futuro. Pero sí estamos grabando la charla, así que ni bien terminemos, yo voy a enviar al equipo de audiovisuales para que lo suban a YouTube al video y les voy a pasar a todos por correo electrónico el link para que puedan repetirla, porque a veces se nos escapan conceptos, ¿no es cierto? Aparte fue muy, muy rico y la verdad es que cada una de las temáticas da para toda una charla para aprovechar. Así que muchísimas gracias porque la verdad que, como decía María del Carmen, a ella desde lo humanístico le toca lidiar con nosotros los tecnológicos,
que no siempre tenemos esas habilidades desarrolladas, y es fundamental. Así que sí creo que desde hace un tiempito a esta parte se entiende la importancia de desarrollar todas estas habilidades, y se está intentando desde cada cátedra. Hoy hablamos de competencias, ya no solamente de contenidos, y justamente tratamos de trabajar sobre distintas habilidades que desarrollen nuestros futuros profesionales, así que espectacular. No sé si Mabel, Cecilia, quieren sumar algo más. Sí, a mí me interesaba también que se lleven como algo así del tema este del coaching, y en este momento que estamos tan atravesados por las emociones, esto del liderazgo, que como nos decía también Ceci, es una de las cosas que creemos que hay que capitalizar, y que se puedan llevar esto de que todo es una interpretación, que nosotros desde el coaching decimos que el estímulo que viene, que la pandemia, que lo que te ocurra, es lo que te ocurre, y que vos tenés ese poder para interpretar eso que pasa, y para que puedas liderar la emoción que te dispara. Porque lo que pase va a pasar. Ahora vos tenés ese poder de interpretarlo de una manera que te abra posibilidades o que te las cierre, y que te deje fuera de juego esa emoción. Así que bueno, esto es, si se llevan esta palabra del estar siendo, también que se lleven esta palabra de la interpretación, y que vos tenés el poder de interpretarlo. Así que bueno, muchas gracias. Acá están nuestros... Ay, se han borrado los teléfonos, no sé qué es lo que ocurrió, pero Caro tiene nuestros datos. Les vamos a estar obsequiando 2 sesiones, así que una sesión cada una. El tema del coaching se hace en sesiones particulares, además de estos talleres, así que si alguien tiene una duda, los que nos escriban, vamos a estar ofreciendo una sesión cada una gratuita, así que si a alguien le interesa, Caro, se van a tener que comunicar con vos, porque los teléfonos, bueno, si no por las redes. Y perdón, acá Jorge, no sé si había levantado la mano o fue... En realidad lo que quería es agradecerles, como dijimos hoy cuando arrancábamos la charla por ahí en un grupito más reducido, agradecerle muchísimo a ustedes, a Cecilia y a Mabel, por su tiempo, por la experiencia que han transmitido y que nos han comentado, que la verdad que fue muy llevadera, entretenida y atrapante la temática que hoy nos acercaron, así que darles simplemente gracias. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes. Sí, gracias. Honradas de estar acá. Así que muchísimas gracias, y bueno, a disposición y a entrenar estas habilidades, estas competencias, cada uno de nosotros. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, Muchísimas buenas tardes. gracias. Buenas tardes, y seguimos en contacto porque seguramente las voy a invitar para una futura tarde, ¿sí?